quería resaltar eran las etapas, ¿no?, evolutivas en las que vamos a estar mencionando a lo largo de la charla. Tenemos, no sé si, ¿este era el apuntado? A ver, ¿por acá? Sí, ahí está. Tenemos la fase, ¿no?, de gigante roja, la rama asintótica de las gigantes, que en inglés sería la fase de AGB. Posteriormente, hacia la fase de nebulosa planetaria, ¿no?, antes va a pasar por una fase llamada post-AGB, que es como intermedia. Pues en detalle, en la siguiente diapositiva, lo que tenemos básicamente son los tiempos, ¿no?, que una estrella, por ejemplo, como el Sol, va a pasar en cada una de estas etapas. La mayor parte de su vida va a estar en secuencia principal, del orden de 9 gigaaños, después alrededor de 1 gigaaño en gigante roja, y lo que quisiera resaltar no es, por ejemplo, la fase que más nos interesa, que es la de nebulosa planetaria, que es una fase muy corta, ¿no?, del orden de 10.000 años aproximadamente, ¿no? Ahora veremos en detalle, ¿no?, cómo ocurre toda esta evolución, por ejemplo, esta es la traza evolutiva de una estrella de una masa solar, ¿no?, que pasa por todas estas fases, y ya cuando llega a estas etapas es cuando pierde sus capas externas, ¿no?, y se producen pues estas maravillosas morfologías que podemos ver aquí, ¿no? Entonces, de este lado tenemos, es como un collage de imágenes tomadas por el telescopio espacial de distintas nebulosas planetarias. Como pueden ver, la morfología pues puede ser desde multipolar, bipolar, elípticas, etcétera, es muy variada, ¿no? Y pues básicamente lo que queremos es entender cuáles son los procesos físicos, ¿no?, que están involucrados para reproducir todas estas morfologías. Sabemos que un agente, ¿no?, responsable de esto podría ser el campo magnético, y otro, muy importante, el que exista un sistema binario, ¿no?, en el centro de estos sistemas. Les muestro también una imagen de este otro lado, que son observaciones de CO hechas en estrellas AGBs, donde pueden ver que el viento que se esperaba típicamente esférico en estas etapas, pues en realidad presenta asimetrías, y algunas de las morfologías son similares a las de las nebulosas planetarias, ¿no?, de manera interesante. Ahora, en cuanto a las características físicas más importantes, ¿no?, por ejemplo, en la fase de AGB tenemos que la tasa de pérdida de masa es muy alta, del orden de 10 a la menos 4 masas solares por año. Y luego, ¿no?, cuando entra la fase de post-AGB, esa tasa cae 3 órdenes de magnitud, ¿sí? Y es allí cuando aparecen nuevos procesos, como pueden ser los jets, estas eyecciones de gas colimadas que pueden ver aquí. Y lo que se espera, ¿no?, es que este jet, este chorro colimado, abra cavidades, ¿no?, en la envoltura de la AGB, y lo que vamos a tener como resultado pues es una nebulosa planetaria de cierta morfología, ¿no? Cuando la estrella central alcanza del orden de 30.000 grados Kelvin, es cuando se da, ¿no?, la ionización del envolvente, y básicamente, ¿no?, nace en ese instante la nebulosa planetaria. Esta imagen que ya presentaba anteriormente Jair en su charla, muy interesante sobre la polarización en este objeto. Aquí los colores pues significan emisión de distintas líneas, ¿no?, tomadas con el telescopio espacial. Ahora veremos algunas observaciones un poco más detalladas, ¿no?, de cuáles son las magnitudes de los campos magnéticos que se han estimado en estas estrellas, ¿no?, en todas estas fases, desde la fase de AGB, post-AGB, protonebulosa planetaria y nebulosa planetaria. Entonces, recordando, ¿no?, la presentación de Abraham, pues las observaciones polarimétricas las podemos realizar en distintas longitudes de onda, desde el óptico cercano y también creo el lejano infrarrojo, y también en el submilimétrico. Y en cuanto a radiofrecuencias, pues estaría, ¿no?, por ejemplo, la emisión Maser para detectar polarización, sí, que ya digamos en longitudes de más de 1 centímetro, ¿no?, para separarlo de lo que es el milimétrico o submilimétrico, ¿no? Esta imagen en particular, pues es un esquema que me gustó mucho, aunque es un objeto joven, pero la situación sería muy similar en los objetos evolucionados, ¿no? Básicamente aquí lo que describen es cómo se da la polarización, ¿no? Cómo se orientarían los granos de polvo que están en estas nubes moleculares, ¿no?, en presencia de un campo magnético. Entonces, básicamente el eje menor, ¿no?, del grano de polvo, si lo aproximamos, por ejemplo, como a un grano de arroz, el eje menor se orienta en la dirección del campo magnético,
y el eje mayor en la dirección del campo eléctrico, ¿no? Y al pasar la radiación, pues podemos tener emisión polarizada, ya sea linealmente polarizada o circularmente polarizada. Ok. Bueno, aquí presento, ¿no? Intenté buscar algunos trabajos que se han realizado recientemente sobre estudios de campos magnéticos en estrellas evolucionadas, en particular, este es en estrellas que se encuentran en la fase de AGB, y lo que hicieron fueron observaciones con karma de CO, y la de abajo corresponde a una línea de SIO, y básicamente lo que ellos estudian es el efecto que ya han mencionado anteriormente, Goldrich-Kilafis, donde se va a producir polarización lineal en líneas térmicas, ¿sí? Y esto se debe a que, bueno, va a haber, por ejemplo, gradientes de velocidad que son anisotrópicos y que van a producir una radiación que es anisotrópica, ya sea producida o que intrínsecamente lo sea, ¿no? Y esto va a ocurrir en la presencia de un campo magnético típicamente mayor, ¿no? O igual a un microgauss. En este trabajo, pues ellos estiman fracciones de polarización lineal para el CO de estos datos del orden del 3% y para el SIO del orden del 17.2%, un poquito más elevado. Ok. Algo que me llamó la atención mucho de este trabajo fue este esquema que hicieron, en donde, por ejemplo, ellos comparan el ángulo de polarización que ellos calculan de los datos de SIO y de CO con karma con otras observaciones realizadas anteriormente. Este de aquí en particular del SIO con el 30 metros de IRAM les permite también estimar el ángulo de polarización y ellos intentan ver las diferencias, ¿no? Entonces, en este diagrama, la longitud, digamos, de la línea dice hasta dónde del material que observaron, ya sea CO, ¿no? Que es el primero, pudieron determinar, ¿no? El ángulo de polarización. Entonces tenemos una estructura, digamos, de mayor extensión que se está mapeando en CO y estiman el ángulo de polarización. Luego lo comparan con el SIO, que sería el B, ¿no? Ponen así como un conito de error, ¿no? Para el ángulo. Y luego hay distintas otras mediciones de ángulos que vienen de observaciones de máseres que estaban trazando como un flujo en este objeto, aunque yo no lo vi muy definido, pero pareciera que sí es como una de las componentes, al menos no es simétrico, ¿sí? Y de otras observaciones en el infrarrojo. Entonces, pues me pareció muy interesante esta comparación, ¿no? Porque pareciera que nada concuerda, ¿no? Es como un rompecabezas, pero es muy interesante. No sé si se los habrá pedido el árbitro o qué, pero me pareció muy bien, ¿no? Y pues bueno, esto abre mucho, ¿no? O sea, distintas emisiones, moléculas nos van a dar información del campo magnético en distintas escalas. ¿Qué pasa si los resultados no concuerdan? ¿Cuál sería la explicación, no? Y esto pues puede traer, ¿no? Como alimento, digamos, hacia lo que serían los modelos, ¿no? Y tratar de explicar y que pues las cosas concuerden, ¿no? De mejor manera. También encontré este estudio, este es del 17, el apellido es Dutu, no sé exactamente cómo pronunciarlo, pero ellos se dedicaron a estudiar estrellas evolucionadas ricas en carbono y en particular usaron esta muestra donde los 3 primeros están en la fase de AGB, el penúltimo AFGL es una preplanetaria o protoplanetaria y la de abajo pues ya es una planetaria, ¿no? Total, ¿no? Aquí tienen, digamos, las escalas de los objetos. Déjenme ver. No, esta de aquí, por ejemplo, ellos estudian esta línea, la de CN, es la que observan, esto es con el 30 metros, y esta sería la distancia, digamos, del centro a la que detectan esta emisión, esta DCN, y está puesta, bueno, en segundos de arco o en unidades astronómicas, ¿no? Esto de acá es el radio estelar, y bueno, este es el cociente, ¿no? DCN a HC. Y bueno, los valores del campo magnético los tenemos aquí. Para AGBs van desde 1.6 hasta 14 miligauss, para la protoplanetaria estiman del orden de 6 y para la planetaria del orden de 8 miligauss. Entonces, los valores que ellos calcularon les sirvieron para colocarlos en esta gráfica donde tenemos por un lado el campo magnético en el eje vertical, aquí la distancia, ¿no? Entonces los valores serían los triángulos de aquí y los límites que tienen están indicados por las flechas. Algo importante en este diagrama es la dependencia lineal. Entonces,
Este que va como R a la -1 sería para un campo magnético toroidal, parece que se acercan estos puntos al menos. El de R a la -2 es para uno de tipo solar, ¿no? Entonces están aún más lejos, ¿no? Y las otras cajas que ven aquí corresponden a datos de máseres de distintas moléculas que veremos un poco más adelante, ¿no? Con más detalle. Ok. Bueno, hace ya muchos años se realizaron estudios sobre la estimación del campo magnético en las estrellas centrales de nebulosas planetarias. Creo que fue uno de los primeros trabajos allá por 2005, donde usan espectropolarimetría con el VLT, ¿no? Y ellos estiman campos magnéticos bastante elevados, ¿no? Del orden de kilogauss. Más adelante, ¿no? También realizando este tipo de estudios, dos grupos básicamente, y había otros más que ya no incluí, pero son valores parecidos, Steffen y Leone. Steffen estima valores ya no del orden de kilogauss, sino del orden de 100 gauss. De hecho, pongo aquí uno de los objetos, ¿no? Lo importante aquí es resaltar el error, ¿no? O sea, el ajuste se ve muy bien. Aquí tienen, esto es el cociente del Stokes V dividido por I. Hacen estos ajustes y el valor que estiman para el campo magnético pues anda alrededor de 78 más menos 25, ¿no? Eso es más del 20%, ¿no? De error. Pero bueno, logran hacer una estimación, digamos, al menos del orden de magnitud para el campo magnético. En este otro trabajo, Leone dice que es un poco más, ¿no? Que unos cuantos cientos podrían llegar a ser. Lo que sí es que estos trabajos pues dicen que esos campos magnéticos del orden de kilogauss no sería algo que se pueda extender, ¿no? En la mayoría de las nebulosas planetarias. Intenté buscar más trabajos en esta línea y solo encontré de Ganji y Leone que publicaron en un congreso donde básicamente aquí ellos están, aquí miren, va desde 6.561, entonces por aquí anda la línea de H-alfa, y entonces detectan, dicen que una señal polarizada, ¿no? En el H-alfa, analizan de nuevo una muestra de estrellas evolucionadas y en particular la polarización que encuentran de su muestra es del orden del 71% de sus fuentes, polarización lineal. Ok, ahora voy a hacer como un breve resumen, ¿no? Digamos de lo que es va a ser rápido, ¿no? Quería resaltar, ¿no? El trabajo que se ha hecho en polarimetría, especialmente pues en el submilimétrico y en infrarrojo, que son los colegas que más conozco, ¿no? Y en particular estos de aquí, que es observaciones polarimétricas en el submilimétrico con el James CNT. Es un trabajo ya antiguo del grupo de Sabine, que a mí en particular cuando lo vi me pareció muy interesante porque logran estimar, ¿no? Los vectores de aquí de polarización en toda la estructura de esta nebulosa planetaria, ¿no? Y me pareció muy intrigante, ¿no? O sea, el grado de polarización va disminuyendo hacia el centro, ¿no? De la estrella, tienen esta orientación más o menos, ¿no? A lo largo del plano ecuatorial. Luego aquí, bueno, tienen hay una especie de distorsión, ¿no? En esta zona. Y los valores, pues esto es como el 10%, hay algunas barritas más grandes, otras más pequeñas, en promedio creo que andaba alrededor de 9 y 8 en esta otra área, ¿no? De la nebulosa planetaria, pero el hecho de poder mapear, ¿no? Tener una orientación del campo magnético así en la escala de todo el tamaño de la nebulosa, pues es muy interesante. Ahora les voy a comentar este otro trabajo que también realizaron ellos recientemente en esta de aquí, que es la Calabash Nebula. Esta imagen me gustó mucho. Se ve aquí todas las estructuras, ¿no? Que forman parte de ella, son distintos filtros del telescopio espacial, esta nebulosa. Y estas fueron las observaciones, ¿no? Que realizó Sabine y colaboradores recientemente, ¿no? Ella mostraba también esta mañana cómo va cambiando, ¿no? La resolución angular. Yo aquí lo que hice fue calcular la media geométrica, ¿no? Del tamaño del BIM, que anda del orden, por ejemplo, de 5, 3 y 0.6 para el caso de ALMA. Entonces vemos cómo se reduce, ¿no? La resolución y cómo mejora la cantidad, ¿no? Y que tenemos, ¿no? La nitidez para ver estos vectores de campo magnético, ¿no? En algunas zonas, y globalmente pues se detecta una estructura, ¿no? En forma de reloj de arena del campo magnético. Aquí en estas otras partes, ¿no? Ya al ver con más detalle con ALMA se ve aquí un poco
no tan ordenado, ¿no? Y ellos mencionan que podría ser por choques. Y uno de los modelos, bueno, el modelo que proponen, ¿no? Para todas estas estructuras que observan con estos tres instrumentos consiste en una torre magnética, básicamente, ¿no? Que va a ayudar, ¿no? Como a colimar o a este lanzamiento que estaba yo pensando, ¿cómo voy a traducir la palabra launching, ¿no? Al español, ¿no? De los flujos, ¿no? En esta parte, ¿no? Entonces es un trabajo muy bonito y muy interesante, ¿no? Con todos estos instrumentos. Ahora les quiero presentar también este trabajo que pues tuve la oportunidad de ver en el Congreso Nacional de Física, ¿no? Que presentó Abraham Luna, y buscando, ¿no? Como yo desconocía quién era Frosty Leo, dije, vamos a ver qué me dice el Google, y me encontré esta cerveza tan refrescante, dije, creo que si pudiera se las invitaría, pero bueno, la vimos en internet por ahí, y bueno, es una protonebulosa planetaria muy interesante, pero también al parecer es una marca de cerveza, ¿no? Entonces, para una reunión astronómica creo que queda muy bien. Bueno, entonces aquí tenemos esta nebulosa que es muy, muy bonita, ¿no? Tiene estos así como lóbulos, y luego aquí es como si fueran, ¿no? Varias eyecciones y van saliendo estas zonas de aquí. Entonces, recientemente también Lorentz hizo observaciones con el SMA, ¿no? De esta fuente, y pudo detectar continuo y también esta línea de CO, ¿no? En particular. Y pues bueno, interesados, ¿no? En lo que sería la polarización, tiene estos mapas de polarización de CO, en particular esta línea. Aquí vemos, ¿no? Como distintas fotografías en distintos canales de velocidades de la emisión. Las zonas en grises marcan donde pudo determinar bien, ¿no? La dirección del campo eléctrico, que está en color rojo o naranja, ¿sí? Y que era congruente con una dirección, ¿no? Ecuatorial para el campo magnético. Luego, en este otro trabajo realizado por Serrano Bernal, Abraham y colaboradores, Abraham Luna, ellos hacen, ¿no? Estos mapas de polarización en el infrarrojo, y bueno, aquí tenemos la dirección también del campo eléctrico comparado, ¿no? Con la imagen óptica de la nebulosa, toda la estructura. En esta otra gráfica ellos resaltan lo que sería el grado de polarización, ¿no? Que justo es más brillante en las zonas, ¿no? Estas donde está, ¿no? Como este choque, ¿no? De la nebulosa aquí, estos extremos, ¿no? Que parece bastante curioso. Y hacia la parte central, si comparamos la orientación, digamos, concuerda bastante bien también con lo visto en las observaciones submilimétricas, ¿no? Por ALMA. Ok. Bueno, ahora sí, vamos a cambiar ahora y vamos a ver en detalle este tema que es sobre la polarización de los máseres, que es pues lo que yo más he estudiado. Entonces, ay, perdón, me dejé el agua acá. Sí. Entonces, bueno, la palabra máser básicamente no es el acrónimo de esa expresión que tenemos allí, que es pues Microwave Amplification by Simulated Emission of Radiation. Pero bueno, ¿qué son los máseres? Pues bueno, los máseres van a trazar fenómenos energéticos, y para que se produzcan tiene que haber un mecanismo de bombeo, así se le denomina, que pueden ser choques o un campo de radiación. Entonces vamos a ver en detalle, ¿no? Aquí lo que son los niveles, ¿no? De la molécula. Ese sería el nivel base, el nivel superior, acá están representados en esa nube todos los demás. Entonces, al tener este mecanismo de bombeo, ya sea colisional o radiativo, pues se va a producir lo que se conoce como inversión de población, ¿sí? Entonces, si viene un fotón por aquí, ¿no? Y pasa por un gas molecular, por ejemplo, agua, ¿no? Que tiene estas condiciones, entonces, como resultado, vamos a tener otro fotón con las mismas características del fotón estimulante, ¿no? Si tenemos 2 fotones, vamos a tener 4, ¿no? De hecho, hay una etapa, si el máser no se satura, que este crecimiento de la intensidad puede ser exponencial, ¿sí? Entonces, básicamente la emisión máser está físicamente, ¿no? Representada por el proceso, digamos, de emisión estimulada, ¿no? Es lo que la produce. Ok. Esta emisión es muy intensa, ¿no? Y además se da en regiones muy compactas. Entonces, eso permite que pueda observarse muy bien por medio de interferómetros, ¿sí?
Aquí les presento, esta es una fotografía de un interferómetro pues, que he estado utilizando bastante, ¿no? Desde los postdocs y aún ahora. Me gusta mucho, se encuentra en Australia, es el Australia Telescope Compact Array, del que hablaremos más adelante también un poquito. Ok, entonces, ahora, relacionado con la polarización, para que la emisión Maser sea polarizada, ¿no? Además de esta inversión de poblaciones que necesito, requerimos que los subniveles magnéticos de la molécula, su población también sea desigual, ¿no? Entonces, de esa manera lo vamos a poder tener. Ahora, y eso se logra si esta región Maser está embebida, digamos, en un campo magnético, ¿no? Ordenado, ¿no? Entonces, con eso lo podemos producir. Ahora, la emisión Maser, ¿no? Puede presentar polarización ya sea lineal o circular, ¿no? Entonces recordemos que en la lineal el campo eléctrico va a estar confinado, ¿no? En un solo plano, esta sería una vista frontal. En el caso de la polarización circular, el campo eléctrico, ¿no? Por ejemplo, va a ir dibujando, ¿no? Este círculo conforme avanza la onda electromagnética y dependiendo del sentido de giro, pues vamos a poder tener la polarización circular, la derecha o la izquierda, ¿no? Y pues como ya se ha mencionado, ¿no? En las observaciones de radio, pues también nosotros vamos a poder medir, ¿no? Estos parámetros de Stokes, que pues son básicamente, ¿no? Un conjunto de valores físicos que nos van a dar el grado de polarización de la radiación electromagnética. Ya casi no se alcanza a ver, esta sería la fórmula, digamos, para la polarización circular. La derecha básicamente es un promedio entre el Stokes I y V, se divide entre 2, y si los restamos y lo dividimos entre 2, tenemos la polarización circular. La semana pasada nos recordaban esto en un taller del BLA, que siempre que puedo tomo la oportunidad de tomarlo para recordar algunas cosas, para resolver dudas en la reducción de datos, ¿no? Este, de hecho, es un taller avanzado dirigido para la reducción de datos para los astrónomos que tienen datos del BLA, ¿no? De propuestas recientes, entonces es muy útil. Entonces, allí nos hablaban de la polarización. En el caso del BLA, la puede medir en estos intervalos de frecuencias de 1 a 50 gigahertz. Podemos calcular, ¿no? Todos los parámetros de Stokes, las mediciones normalmente, ¿no? Que se hacen son RR, LL y las cruzadas, ¿no? Y esto está basado, bueno, en los parámetros de Stokes para la polarización circular, ¿no? Que es lo que mencionan aquí, pero los podemos estimar todos, la intensidad de la polarización, el ángulo de polarización también. Ok, ahora, algo muy importante, ¿no? Puede ser para nosotros lo que es el efecto Zeeman, ¿no? El desdoblamiento de estas líneas por la presencia de un campo magnético. En especial, ¿no? Las líneas espectrales que caen en radiofrecuencias, pues nos dan un método directo al medir el desdoblamiento para estimar la intensidad del campo magnético, y pues eso es muy útil, ¿no? Para nosotros. Ahora, algo muy importante, ¿no? Que dijeron ya hace muchos años estos investigadores y que a mí me pareció muy interesante, es que si existe polarización circular, entonces eso es una evidencia intrínseca de que hay desdoblamiento Zeeman, a pesar de que no podamos distinguir de manera clara el patrón de Zeeman, ¿no? Aquí les presento este ejemplo de estos espectros, ¿no? Esto en particular es para un objeto joven, pero aplicaría lo mismo, ¿no? Para un evolucionado. Tienen aquí el Stokes I, ¿no? Y en la parte inferior tienen el Stokes V. Entonces, normalmente si el V, que es el negro, se ve plano, significa que no hay campo magnético, ¿no? Si presenta este feature, ya estamos muy bien, porque además podemos medir la intensidad del campo magnético por la separación, ¿no? Que hay a lo largo de este eje, ¿no? Entre esos dos picos, ¿no? Y se determina muy bien. Ok. Ahora, volviendo, ¿no? A lo que ocurre con las estrellas evolucionadas, se han estimado, ¿no? Este diagrama lo encontré, creo fue de un congreso, de un review sobre estrellas evolucionadas en particular y sus campos magnéticos, o más bien campos magnéticos de todas las estrellas, ¿no? Entonces, dan valores que corresponden para estrellas en secuencia principal, que son los círculos amarillos y las que van evolucionando. Entonces, por ejemplo, para estrellas de tipo solar, está hablando de 1 a 1000 Gauss. Ya si nos vamos, ¿no? Hacia estas partes más evolucionadas, para las gigantes, ¿no? Red supergiants,
también son de la misma escala del Sol. Para el caso de las AGBs, creo que es de 10 a la menos 3 a 10 Gauss, es que está. Son valores promedio, ¿no? De algunas que se han medido, y si por ejemplo ya nos vamos al núcleo, ¿no? De la estrella que evoluciona a las enanas blancas, pues ahí ya estamos hablando de valores de 10 a la 6 a 10 a la 9, ¿no? Son bastantes. Bueno, ahora volviendo a lo que son los máseres, ¿sí? En la fase de AGB, que es esta que nos interesa, ya previos hacia irnos a la fase de nebulosa planetaria, tenemos que vamos a tener máseres de estas 3 moléculas típicamente, ¿no? Y van a tener esta estructura estratificada porque cada molécula necesita ciertas condiciones, ¿no? De densidad y de temperatura para que se produzca la emisión. Okay. Entonces, como características, pues las 3 moléculas pueden presentar emisión tanto de polarización circular, evidencia, como lineal. En particular el OH, la fracción de polarización circular es muy alta, del orden de 100%, y unos cuantos, ¿no? De centésimas de segundo, perdón, de porcentuales para la polarización lineal. En el caso del agua, la polarización circular es más baja, del 0.1%, y también unas fracciones porcentuales para el caso de la polarización lineal, ¿no? Para lo que es la molécula de agua. Y en el SiO solo se ha detectado al parecer polarización lineal, ¿no? De unas cuantas décimas, ¿no? De porcentuales, ¿no? Y como ven, las densidades van aumentando mientras más cerca de la estrella, pues más alta es la densidad, ¿no? De 10 a la 10 para el SiO hasta 10 a la 5, 10 a la 8 para el caso del OH. Ok, y aquí les presento de nuevo, ¿no? Este diagrama, ¿no? Donde tenemos el campo magnético, el radio, ¿no? La distancia, aquí estaría la superficie de la estrella AGB, ¿no? Y nos vamos hacia afuera, es que se presentarían estos máseres, y los valores típicos de los campos magnéticos pues están representados en estas cajas, ¿no? Sin embargo, pues aún no se ha podido restringir cuál sería la dependencia del campo magnético con la distancia, ¿no? Las medidas no convergen, ¿no? Ahí hacia nada. Los valores que se han estimado aquí los pueden ver, para SiO del orden de 3.5 Gauss, para el agua de 0.1 a 0.3 Gauss, y para el OH estamos hablando del orden de miligauss, son de 1 a 10 miligauss. Ok. Ahora vamos a ver observaciones polarimétricas de máseres, en particular en estrellas que están en etapa tardía, ¿no? De AGB, y que son estas estrellas tipo water fountains. ¿Sí? No entiendo. Ah, ok. Ups. Ok, bueno, entonces estas estrellas presentan estos flujos, ¿no? Colimados trazados por máseres de agua que pueden ver aquí, y hace ya varios años se logró medir la polarización de los máseres de agua, que en este caso el campo magnético es perpendicular a la extensión, ¿no? Que vemos aquí indicada por el flujo trazado por los máseres, ¿no? Aquí tienen la magnitud del campo magnético, que es del orden de 85 miligauss, a esas distancias, ¿no? Que estamos hablando del orden de 500 unidades astronómicas, perdón, con respecto al centro, ¿no? También la medida del campo magnético en el caso de los máseres es una medida muy local, no es en la pequeña nubecita, ¿no? Que presenta emisión máser. Este objeto fue observado con ALMA recientemente. Tenemos la envoltura en la parte del fondo en colores naranja, el flujo de CO, y los máseres estarían localizados aquí, ¿no? En esta zona de interacción básicamente de la envoltura con el flujo. La parte de abajo, que no se acaba de saber muy bien, es un esquema de lo que sería una estrella water fountain, donde tenemos el flujo colimado trazado por los máseres, el flujo observado en CO, y luego en la parte central aquí están tratando de representar pues un sistema binario, ¿no? Y la envoltura circunestelar. Ok, bueno, pues dentro de los proyectos que presentaba Laurent Sabin, pues estamos colaborando, tengo el gusto de colaborar con ella, tenemos observaciones, ¿no? Polarimétricas en este objeto, que es la verdad muy interesante, ¿no? Y pues esperamos que nos dé una gran visión, ¿no? Sobre este objeto. Ok,
Bueno, ya brevemente intentaré resumir, ¿no? O sea, se ha discutido mucho, ¿no? Sobre el papel que puede jugar el campo magnético en estas estrellas evolucionadas. En particular, pues bueno, la presión dinámica es un ingrediente importante a considerar. Y luego otro muy importante, ya para resumir, pues independientemente, ¿no? De que tengamos un sistema de una estrella o binario en el centro, el campo magnético va a jugar un papel muy importante, ¿no? En lo que es la colimación y lanzamiento, ¿no? De los yeses. Esta parte ya la he mencionado, ¿no? Sobre la emisión máser polarizada, cómo nos puede ayudar, y en particular, pues como los máseres están presentes en la fase de AGB, de pos-AGB en algunos objetos, que son estas water fountains, se conocen solamente 15, y también inclusive en la parte de nebulosa planetaria se pueden detectar máseres, pues en principio podríamos utilizar, ¿no? La emisión máser como herramienta para poder detectar, ¿no? la polarización. Y de hecho es lo que se ha hecho, ¿no? En estos estudios. Por ejemplo, en esta nebulosa planetaria detectaron un grado de polarización mayor al 50% en este trabajo, esta línea de OH en particular. Aquí tienen el STOXV con este patrón. Nosotros observamos esa fuente también, y estos son los resultados que tenemos con ATCA. No detectamos esta línea en particular, estos son datos del VLA, pero sí logramos medir una polarización circular bastante importante, ¿no? Del 72 y 50% en estas dos líneas, que sería el panel superior y el inferior. No vimos evidencia, ¿no? de desdoblamiento Zeeman. En ese mismo objeto también se detectó un posible par Zeeman, SK335 en este trabajo. Es la línea máser de OH que está a 6035 MHz, es otra, y estiman un campo magnético del orden pues, de 2.9 a 4.5 miligauss. Este objeto que estudiamos ya hace tiempo, en el que detectamos máseres de agua, también se detectaron máseres de OH, y de hecho se pudo medir ¿no? la polarización circular. En azul y rojo son los espectros de polarización circular de emisión máser, esta línea en particular. Como pueden ver, hay un desplazamiento, ¿no? entre la derecha y la izquierda, y eso es una evidencia clara, ¿no? de desdoblamiento Zeeman. Es la primera vez que se ve en una nebulosa planetaria, ¿no? este tipo de desdoblamiento así, ¿no? de esta manera. Ellos logran estimar una intensidad del campo magnético de 2.7 a 9.7 miligauss, y proponen que estos máseres se están trazando, ¿no? como eyecciones en el plano ecuatorial por su localización, y también porque esta línea en particular solo se excita en choques, ¿no? Entonces también. Bueno, ya intentaré irme más rápido. Aquí les presento el interferómetro ATCA, que está formado por 6 antenas de 22 metros cada una, y que es el que hemos estado usando para hacer este tipo de estudios. En este trabajo reportamos posibles pares Zeeman en 2 nebulosas planetarias, estas 2 que están aquí, además de polarización circular en todas, y un porcentaje alto, el 36%. Las magnitudes iban de 0.8 a 24 miligauss. Estos son resultados recientes de las últimas observaciones que hicimos en este objeto, ¿no? Y de nuevo vemos este shift, ¿no? Entre la polarización que está hacia el rojo y hacia el azul, que sería derecha e izquierda, ¿no? Y estimamos, de hecho, campos magnéticos parecidos, ¿no? A los que se habían visto previamente. Ese es el STOXV, el patrón que se ve. También en este objeto podemos ver esta estructura de ahí, ¿no? Que nos dice que, bueno, pues ahí está, ¿no? El campo magnético. La idea sería comparar esto con más detalle. En azul ven la polarización lineal en esta época, aquí en el 2017, y varía ligeramente, ¿no? De una a otra para esos máseres. Y ya casi para terminar, pues aquí lo que tenemos son resultados, ¿no? preliminares del grado de polarización. Enfatizo los que están en rojo, que son del 67, 43 y 39% en particular. Y pues como trabajo futuro, pues básicamente lo que nos gustaría hacer es ver cómo cambian estas fracciones de polarización con el tiempo, y si lo podemos relacionar, ¿no? con la intensidad del campo magnético, ver a qué distancia, ¿no? de la estrella central se localizan los máseres, y
estimar, ¿no? En cuanto a la estructura global, por lo menos cómo lo podríamos relacionar, ¿no? Para cada una de las nebulosas y complementar pues este tipo de estudios con observaciones en otras longitudes de onda, ¿no? Para ver polarización del polvo y la orientación del campo magnético en escalas pues más grandes, ¿no? Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Pues Gracias, hay tiempo perdón. para algunas preguntas, un par de preguntitas. Sí, adelante. Ah, sí, el micrófono. A ver. Muy bonita la plática, ¿no? Una pregunta. La polarización circular, o sea, yo entiendo que la polarización lineal se puede producir por reflexión, por scattering, pero la circular que observan no me queda muy claro por qué. Es cuando decae, por ejemplo, un estado de populación que está inmersa en el campo magnético y que por eso sale polarización circular. Sí, bueno, básicamente, ¿no? Si en la región Maser, ¿no? Que es como una pequeña nube, ¿no? De gas, de la molécula que sea, se tiene un campo magnético ordenado, entonces la emisión Maser va a estar polarizada, ¿no? Ya digamos, ¿cómo tendría que ser el campo magnético para ver si voy a tener mayor grado de polarización circular, lineal, etcétera? Esos detalles ya los desconozco. Sí. Pero en general podemos, o sea, lo que se observa observacionalmente es que se miden ambas polarizaciones y como los datos nos arrojan directamente los valores de los parámetros de Stokes, pues simplemente los medimos directamente, ¿no? Se han estado desarrollando trabajo teórico, yo creo que fue alrededor del 20, un trabajo de Blemings, de Wouter Blemings, que trabaja mucho en polarización de máseres, fue uno de sus colaboradores, y ellos están tratando de ver más en detalle esta parte teórica de la polarización de los máseres, ¿no? Y qué significa, cómo lo podríamos relacionar, ¿no? Y más desarrollo para ver más detalles, digamos, de la emisión máser o de cómo está el campo magnético u otro tipo de anisotropías que puedan existir en la región máser que también pudieran como que producir emisión ligeramente polarizada que no se deba al 100% a campo magnético, porque también creo que eso puede pasar. Hasta donde entiendo precisamente esa era la pregunta, porque según entiendo conceptualmente es muy difícil producir polarización circular en una línea como la que tienen, si no es que hay un campo magnético presente cuando emite, cuando absorbe. Por el contrario, si hay polarización lineal fácilmente, si precisamente hay scattering, pero la circular no sé. Eso era la pregunta, ¿no? Está interesante porque precisamente estás midiendo campo magnético a través de la polarización circular y luego la lineal. Ahí es donde no entiendo si se le adjudica al campo magnético o al scattering, ¿no? Ahí era más bien la pregunta. Lo voy a revisar. Pero en entiendo que precisamente debe ser como la cuestión puntual. Sí, lo voy a revisar en detalle y lo que sí, digamos, observacionalmente es que detectamos, de hecho, más la polarización circular en las planetarias con emisión máser que la lineal, ¿no? Entonces, Y altísimo el porcentaje, eso es brutal. Sí. Y campos chiquitos. Sí. Yo trabajo en el otro lado y mido cientos de grados, ¿no? En el óptico, ¿no? En la parte óptica, sí. Sí, pero es interesante, sí, lo voy a revisar, espero encontrar. Sí, no, hombre. Gracias. Enrique. Bueno, ¿me escucha? ¿Me escucha? Sí. Ah, vale, gracias. Creo que me estoy escuchando a mí mismo. Es un eco. A ver, bueno, ¿sí me escuchas? Sí, perfecto. Sí, te escuchamos, sí. Vale. Fantástica la charla, la verdad que es bastante ilustrativa y educativa. Gracias por enseñarnos cómo es los campos magnéticos en estos objetos. Estaba pensando, has mostrado un montón de
estimaciones del campo, de la magnitud del campo magnético, y me estaba preguntando cómo se compara con otros balances energéticos, por ejemplo. O sea, ¿cuál es el balance energético en estos objetos? O sea, si es dinámicamente importante en la atmósfera alrededor de la planetaria, o es en el jet, o sea, sí, exacto. Básicamente, ¿cuál es cómo se compara con otros procesos energéticos en los objetos que estás estudiando? O sea, la idea sería comparar dinámicamente qué tan importantes esos campos magnéticos del orden de miligauss que tenemos. Sí, si lo has comparado con la energía cinética o la flow o algún tipo de... Sí, no, eso no lo hemos hecho aún, ¿no? Yo creo que eso sería trabajo futuro, ¿no? Y ver cómo va la parte de los modelos, ¿no? El inconveniente con los másteres es que, pues, nos da el valor local, ¿no? Digamos, del campo magnético, no una visión general, pero nos da un valor local muy preciso a cierta distancia del objeto central, ¿no? Entonces yo creo que esa información es muy valiosa y habría que verlo cómo lo podríamos integrar, ¿no? Con todo y hacer este tipo de comparaciones. Sí, gracias. Sí, muchas gracias, sí. Bastante interesante. Sí. Muchas gracias. Gracias, Lucero. Perdón. Sí, ok. comenta, sí. Sí, porque ese detalle lo desconozco. La parte de los modelos. Sí, una cosita. En general, en las nebulosas planetarias, bueno, no se sabe exactamente el campo magnético dentro en el sistema central. Entonces, hasta ahora no tenemos unos datos confiables. Sí. Pero se supone, pensamos que los campos magnéticos no son, por ejemplo, del orden del kilogauss o cosas como esto. Entonces, lo dinámico básicamente es hay una de amplificación de esos campos magnéticos. Dentro de justamente esos campos magnéticos se amplifican dentro de este sistema binario y de la compresión del disco, y es esto que lo vuelve dinámicamente importante para poder lanzar los chorros. Entonces, ahí está, por eso se necesitan todos esos ingredientes para justamente amplificar esos campos. Pero normalmente, según la teoría, pueden ser dinámicamente importantes. Ok, muchas gracias.